Buenos días a todos, a los que estáis y a los que nos escuchéis luego más tarde. Me gustaría decir que hoy tengo una visita por Álvaro es un tipo profesional con una Hola Álvaro, buenos días. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, amigo? Qué maravilla, súper bien, gracias. Deseando de verte y deseando de estar aquí contigo esta mañana. Tenía muchísimas ganas. Igualmente, Álvaro, me alegra mucho. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Bueno, hablo yo mientras un poquito, mientras que Pedro se toma su segundito para ajustar volumen. La verdad es que verdaderamente el honor y el placer siempre es mío, porque realmente Pedro para mí es una persona que siempre ha sido mentora, siempre ha sido mentor y cuando me dijo, Álvaro, ¿qué te parece si hacemos la entrevista esta? A mí me hizo una ilusión brutal y ahora estar viéndole ahí enfrente, aunque se le escuche bajo, para mí es descomunal, o sea que voy de una ilusión tremenda. A ver si ahora Pedro se le escucha mejor mal. Álvaro, tus palabras son de agradecer, pero al final, Ole. al final ya sabes que siempre a quien he valorado mucho es a quien se le ocurra y he creído siempre en la meritocracia y tú eres una persona que trabaja muy mucho. Igualmente. Álvaro, una vez hemos introducido un poco esto y hay algunos compañeros, bueno, ya nos dicen que se escucha bien ahora. Vamos al turrón de la situación, ¿te parece? Por supuesto. Eh, Vamos por ello. Mira, hace en estos días, sin más, ¿no? Más allá Sí. de tu currículum, que ahora me gustaría que nos dieras unas pinceladas al respecto de lo último que has hecho especialmente, tanto a nivel académico como profesional, para que la gente que te está escuchando te conozca un poco. También me gustaría que Genial. hablaras de esta iniciativa que has lanzado en estos días de estado de alarma, ¿no? Veo que tienes por ahí, estás moviendo mucho las redes sociales. Cuéntanos un poco, por favor. Sí, bueno, fundamentalmente estos días lo que estoy haciendo es intentar dar luz a ideas que tenía ahí en la sombra, que tenía siempre pensado desarrollar y que he pensado que qué mejor momento que este, que tenemos que estar en casa, que es importantísimo estar en casa y hacer caso a lo que nos comentan de no salir a la calle, pues para tener un montón de tiempo para desarrollar ideas muy, muy, muy bonitas. Fundamentalmente, mis ideas han sido a nivel educativo en materias de ciencia del deporte, de ciencias del ejercicio físico y de la salud. Entonces, estoy desarrollando dos cursos. Realmente uno ya está desarrollándose y el otro empieza el lunes. ¿Vale? Uno de los cursos que estoy desarrollando es un curso educativo en el cual a la gente intento hacerle partícipe de lo importante que para sus vidas es el movimiento, ¿no? Y de cómo su ausencia puede llegar a hacer, pues, que muchas veces las personas enfermen o sufren ciertas patologías bueno, pues esto puede ser muy contradictorio para su calidad de vida, tanto percibida como real. Y hablamos pues un poquito de todo, desde es un curso muy genérico para personas que no tienen mucho bagaje en nuestro ámbito e intento pues desarrollar temas de hormonas, metabolismo, factores clave a nivel entrenamiento, tanto en el gimnasio como en casa, que ahora estos días a la gente le está yendo súper, súper bien. También hablamos de lesiones, hablamos de escuela de espalda y hablamos de algo importante, considero también, que es la gestión de la atención, ¿no? El cómo las personas pueden llegar a gestionar la atención o a gestionar sus recursos a veces hace que podamos llegar al éxito o que nos quedemos a las puertas de él, ¿no? Entonces también en este curso intento hacer mucho énfasis en la gestión de la atención y del tiempo. Y en esta situación en la que nos encontramos también creía conveniente intentar ayudar a las personas a gestionar su ansiedad. Y por lo tanto también en este curso metemos alguna clase, alguna horita dedicada a gestión de la ansiedad. Ese es el que ya está desarrollándose y por otro lado el lunes damos comienzo con un curso online sobre metabolismo. ¿Por qué? Porque fundamentalmente a las personas uno de sus objetivos es mejorar la composición corporal, sea aumentar la masa muscular, sea reducir el porcentaje de grasa y creo que es súper conveniente y necesario que las personas para ello conozcan cómo funciona su metabolismo, ¿no? Su sistema endocrino, cómo funciona, cómo está todo regulado, pero además de forma dinámica, de forma divertida, ¿no? Como podrían leerlo en un libro,
de fisiología, anatomía, sino cómo realmente pues, ocurren las cosas para la gente que no entiende, que no tiene nociones a lo mejor básicas de esto. Entonces, pues mi idea fundamental es aportar y es aportar desde la educación, que es lo que considero un factor clave. Me parece importantísimo esto que acabas de decir, ¿no? Algo hacerlo dinámico, hacerlo ameno, hacerlo agradable, no como desde los libros. Es verdad que el formato libro de texto es a veces muy complicado y sobre todo para quien no tiene conocimientos. Y a día de hoy, y con estos medios que tenemos tan a la mano de todos, ¿no? En un móvil, evidentemente, con las redes sociales y demás, que se ven publicaciones y vídeos y charlas de cualquier tipo. Estás tú ahí lo voy a defender siempre, lo siento, con un amplio bagaje a nivel de formación y has empezado hablando de lo que estás haciendo, pero también me Sí, gustaría que la gente supiera cuál es tu currículum, ¿no? Además de ser licenciado, tienes un máster muy interesante en fisiología integrativa. eso Cuéntanos es. cómo lo haces, o sea, que los conocimientos que has adquirido ahí son ahora los que nos Sí, estás transmitiendo, pues hablando de metabolismo y demás. Háblanos de esto. bueno, pues yo yo hice licenciatura, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y yo terminé mi carrera y yo acabé muy contento porque yo pensaba que, coño, que había aprovechado la carrera y que había aprendido un montón de cosas, pero realmente me daba cuenta de que de nada sabía mucho. Y durante la carrera a mí lo que más me interesaba era la fisiología, porque la fisiología me ayudó mucho a entender y a comprender de qué forma nuestro cuerpo funciona y de qué forma tanto los factores externos como entre ellos el ejercicio físico en especial, ¿no? Pues nos afecta y cómo de esa forma podía también ayudar a las personas a mejorar su vida. Porque a mí desde siempre me había llamado muchísimo la atención el poder contribuir al bien social, ¿no? Entonces dije, ostras, ¿y yo esto cómo lo puedo ahora, lo puedo trascender? Y durante la carrera fisiología me encantó y vi que en Barcelona había un máster súper chulo que se llama de fisiología integrativa, en el cual, más allá de la fisiología del ejercicio que habíamos estudiado durante la carrera, estudiaba la fisiología del cuerpo humano de forma integral. Y lo vi súper interesante, la verdad. Al principio, cuando accedí a este estudio, a este máster, me comentaban desde la secretaría de allí, de la Universidad de Barcelona, me comentaban, tío, ¿estás seguro que tú vienes de hacer INEF, ¿no? Lo que se llama, lo que antes era INEF, ahora es CAFE o CAF, ¿no? Depende cómo le queramos llamar. Pues bueno, me decían, ¿estás seguro que es que aquí se estudian varias ramas que a lo mejor allí os quedéis un poquito cortos porque no estudiáis mucho? Porque y digo, venga, adelante. Y la verdad es que me tuve que esforzar muchísimo porque fue un máster donde toqué cosas que jamás antes había tocado y tenía compañeros que habían venido de estudiar medicina o de estudiar otras carreras donde tienen mayor carga en fisiología o en biología molecular o en endocrinología, etcétera. Entonces, bueno, yo de eso intenté recoger aquella información que me fuera a resultar útil, tanto para mí, para llevar a cabo mi labor profesional como entrenador personal, a la vez que también mi labor a nivel formativo con colegas del sector que intento pues, ayudarle a que se actualicen de vez en cuando un poquito, porque son unas ciencias muy jóvenes las nuestras, Pedro, como tú sabes, y es importante pues mantenerse actualizado y mantenerse ahí siempre a pie de cañón y al día. Y por otro lado, también el popular intento divulgar de forma lo más llana posible para que los contenidos fundamentalmente y los mensajes lleguen a las personas, porque considero que hay veces que a nivel divulgativo hay que establecer esa base, ese puente, ¿no? Para que la información útil y la información real y total pueda llegar a las personas de a pie. Yo siempre, de hecho, antes de divulgar o antes de hacer los cursos que estoy haciendo, me gusta llamar a mi abuela. Llamo a mi abuela o llamo a mi padre o llamo a un amigo que no tenga nada que ver con el ámbito y se lo intento explicar, ¿no? Y mi abuela me dice, oye, nieto, no sé, entonces digo, venga, pues por ahí abuela me está ayudando un montón porque estoy utilizando palabrejas que la gente, no voy a llegar a la gente. Entonces, el cómo transmitir eso, fundamentalmente yo lo considero que es mi mayor reto, ¿no? Para Bueno, realmente llegar a las personas. un buen termómetro, no tengo ninguna duda tu abuela para saber si lo que estamos haciendo es correcto o no. Eso es. Hoy es un directo un poco especial porque tengo aquí a una personita que tuviste una vez en brazos. A ver. Di hola. ¡Ay!
Bueno, Qué está- guapa, bueno, estamos aquí a cargo de ella también. Un segundito, qué tira para bien, aquí. qué suerte, Bueno, Pedro. bueno, eso de suerte, ya ves, estas son cosas del directo que hay que convivir con toda la vez. Y, oye, Sí. háblanos de algo, porfa, que me ha llamado mucha atención cuando has introducido, que es la calidad de vida entre la percibida y la real, ¿no? Creo que va a haber Sí, una serie de conceptos muy interesantes ahí. ¿Nos los explicas, sí, Álvaro, por favor? sí, claro, por supuestísimo que sí. Imaginaros, por ejemplo, que yo tengo una lesión de rodilla, ¿no? Yo tengo una lesión de rodilla que teóricamente me impide, pues, hacer muchas cosas, hacer muchas actividades. Y entonces, la calidad de vida real que me podría llevar a implicar el hándicap de yo tener una lesión de rodilla podría llegar a ser muy alta. Sin embargo, mi calidad de vida percibida puede ser que sea mucho menor porque a nivel personal, subjetivamente hablando, pues puede ser que yo me lo tome con una actitud de decir, bueno, pues teóricamente yo esto no lo podría hacer, pero voy a servirme de una muleta, voy a ayudarme de una bandita para hacer esto, voy a intentar generar recursos, autogenerarme recursos para sobrellevar esta situación que teóricamente debería de generarme una calidad de vida como percibida baja. ¿Qué ocurre hoy en día? Que hay muchas personas, sobre todo yo te lo voy a explicar a modo real lo que sucede actualmente, ¿no? Que hay muchas personas que sufren síndromes metabólicos que fundamentalmente se traducen en exceso de grasa que puede llevar a generar distintas patologías importantes. Centrémonos en una como por ejemplo puede ser la obesidad, ¿no? Hay distintos grados de obesidad. La obesidad, por ejemplo, tipo 2 es la más habitual actualmente entre las personas obesas. Tipo 3 sería una obesidad muy, muy, muy avanzada. Y tipo 1 estaría cerca del sobrepeso. Generalmente la tipo 2 entre los obesos es la que más se da. ¿Qué le ocurre a esta población? Pues le ocurre que tiene una calidad de vida real bastante más alta de la calidad de vida que ellos perciben. ¿Por qué de la calidad de vida que ellos perciben? Porque suele ser gente sedentaria, suele ser gente a la cual le falta movimiento, suele ser gente pues, que tiene unos patrones de alimentación, por ejemplo, que no son del todo adecuados. Esto, a su vez, le lleva a esa situación patológica a nivel metabólico, pero un factor subyacente que siempre está ahí y que es importante tener en cuenta es que le lleva a una gestión de las emociones y a una gestión de sus propios recursos no óptima, ¿vale? En la mayoría de los casos, siempre por supuestísimo, al igual que en todo, pues habrán excepciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo intento a estas personas darle el poder de que, ostras, de que su calidad de vida percibida, lo que ellos realmente perciben como oportunidades en su día a día, pues sea bastante mayor, de que tengan un mayor bagaje de opciones en su día a día y que verdaderamente la calidad percibida es lo que la persona va a hacer que su vida sea más o menos óptima, más o menos saludable, ¿no? Uh Entonces, -huh. sí, diferencia. No sé si me he explicado bien. ¿Te pongo algún otro Total. ejemplo? ¿Pongo algún otro ejemplo? No, no, está muy bien, Álvaro, y además has tratado ahí algo que creo muy extendido, creo, ¿no? Los datos son los datos, ¿no? Muy extendido en la sociedad en la que vivimos. Sí, Han salido términos clave que, que no deberíamos hablar de ellos con tanta facilidad, como son la obesidad, como son el sedentarismo, una sociedad complicada, pues muchas horas sentados, trabajando delante de un ordenador y, perdón, y hasta yo me incluyo, ¿no? Que viniendo del deporte a día de hoy, pues un trabajo, lo he dicho, sentado. eso No es. es fácil a veces después de 8 horas activarnos. Y vuelvo a decir, hablo incluso desde mi experiencia, una persona que ama el deporte, que lo ha practicado toda su vida, a veces cuesta mucho. ¿Qué consejos nos das o les das a todas esas personas que no tienen el hábito y que, oye, lo necesitan? Porque aunque no lo estén percibiendo, su calidad de vida real se está deteriorando. ¿Qué recomiendas? A ver, fundamentalmente recomendaría varias cosas. Vamos a intentar empezar por algo que yo considero clave y es comprender el por qué eso ocurre. Realmente a nivel neurofisiológico ocurre que tenemos popularmente denominado un gen ahorrador, ¿vale? Tenemos un gen ahorrador que fundamentalmente trasciende porque nuestro cerebro evolutivamente siempre ha tenido que ser muy ahorrador. ¿Por qué? Porque nuestros genes son
paleolíticos, nuestros genes son desde hace muchísimos años, muchísimos siglos. Entonces, hoy en día mantenemos en nuestra civilización y en nuestra sociedad esos mismos genes y a veces no reparamos en ellos. Por lo tanto, nuestro cerebro siempre nos va a intentar hacer que escojamos la opción más cómoda, la opción que requiere menos gasto energético. Entonces, eso es de base lo que subyace a nivel neurofisiológico y lo que nos lleva al sedentarismo, ¿vale? Eso fundamentalmente, lo que nos lleva siempre, a ver, entre quedarme en casa leyendo el libro que me gusta, o los cómics que más me gusta, irme ahora andando al gimnasio, no hay color. El cerebro dice que no hay color. A pesar de que nuestro cerebro racional, que nuestra parte racional, puede ser que te diga, tío, Pedro, si es que a ti irte ahora al gimnasio te vendría súper bien después de 8 o 10 horas al día sentado, a nivel mental, a nivel físico, a todos los niveles, ¿no? Pero bueno, al final, el autocontrol considero que es una de las cosas más clave a entrenar, y el autocontrol se entrena como un bíceps o se entrena como un glúteo, ¿no? O sea, se practica el autocontrol y se ejercita el autocontrol y es una de las claves. Otra de las claves es intentar desarrollar estrategias que nos lo pongan fácil. O sea, intentar saber cómo nos funciona, aceptarlo, autoaceptarlo, el decir, yo por ejemplo sé que si tengo que ir a un sitio de entrenamiento, a un lugar de entrenamiento que está a más de 1 kilómetro de casa, a efectos prácticos, yo sé que eso me va a hacer sacar el coche. Y yo sé que sacar el coche cuando ya llego a casa me trastoca los planes y al final acabo por no hacerlo. Por lo tanto, no hay mejor ejercicio que aquel que se hace. Entonces, hay que intentar desarrollar estrategias basadas en la autoaceptación que nos faciliten eso, partiendo de la base que nuestro cerebro siempre va a optar por la opción más cómoda. Y por último, lo que sí que me gustaría hacer llegar a esta gente, a estas personas a las que les cuesta un poquito más arrancar, es que entiendan que un hábito positivo lleva a otro hábito positivo y ese, a su vez, a otro hábito positivo. Es decir, que todo funciona en función de dinámica o espirales. Entonces, si entramos en una dinámica positiva, todo lo que le rodea será positivo generalmente y viceversa. Si seguimos con ese mal hábito, con ese gesto que día tras día sabemos que no nos conviene, pero aún así lo seguimos haciendo, eso a su vez nos hará meternos en una evolución negativa. Por lo tanto, nos conviene tomar las riendas y nos conviene, a mí hay un psicólogo que me gusta muchísimo, que pone el ejemplo del jinete y el elefante. Para él, el jinete es el cerebro racional, el cerebro evolucionado, el cerebro pues, que nos dice qué es lo que realmente nos conviene. Y el elefante representa su cerebro emocional, el límbico, el que hemos tenido toda la vida, el ahorrador, el que a veces nos da por saco. Entonces, este psicólogo fundamentalmente con esta metáfora, a mí siempre me trasciende muchísimo cuando yo le explico a mis clientes esto de los hábitos. Y digo, tío, hay que intentar dar poder al jinete, al cerebro racional, para que el elefante no se nos desvíe, el elefante no se meta por los campos de maíz, porque si no la puede jugar. Este es un cabrón, la puede jugar. Está claro. Intentar dar valor y dar poder al cerebro racional, a lo que sería el jinete. Y eso se entrena, se ejercita. Y hay muchas herramientas a día de hoy para hacerlo. Se entrena, desde luego. Álvaro, bueno, me gustaría matizar que algunos de los datos que da Álvaro no son únicamente una manera de hablar, estamos hablando de datos científicos, hay muchos estudios, sobre todo desde el ámbito de la gestión y de los centros deportivos que nos señalan que las personas cuando viven más lejos de ese kilómetro que has señalado, ¿no? Que también no deja de ser una cifra psicológica, ya tienen que coger el coche y ya por lo tanto tarde o temprano, si se apuntan, tarde o temprano dejarán de venir, de usar el servicio. Y en verdad lo que siempre pretendemos los gestores de las instalaciones deportivas y más a día de hoy, el mito aquel de me interesa que se apunten y no vengan ya no existe, ¿eh? A día de hoy queremos que la persona que invierte dinero en una cuota, sabemos cómo está la economía, la persona que invierte dinero en una cuota queremos que haga uso de esa cuota, queremos que venga a la instalación, queremos que disfrute de los servicios que ofrecemos y para eso trabajamos, justamente para dar aliciente y motivaciones a las personas que sabemos que les cuesta. Todo esto que has hablado, Álvaro, y vuelvo después de este inciso,
podemos hablar de formación, podemos hablar de la parte racional, de la parte consciente. Todos sabemos de los beneficios de la actividad física. Si no lo sabes, te vas a cualquier red social y a día de hoy te encuentras 40.000 textos, 40.000 vídeos, te encuentras de todo diciendo, oye, tienes que hacer actividad física por esto. Pues es verdad que hay una parte interna, subjetiva, metida en la parte más profunda de nuestra cabeza, que si no tienes el hábito no hay manera, ¿no? Entonces hay que despertar algo. Tú eres entrenador personal también, tú das sesiones. ¿Qué Sí. haces con tu gente para que se fidelicen a la actividad? Fundamentalmente lo que hago son dos cosas, Pedro. Por un lado, intentar emocionarlos. O sea, cuando no hay emoción, la emoción es algo que te orienta o que te dirige hacia el movimiento. Y cuando a la persona no se le emociona, es muy complicado que se adhiera. El verdadero reto a nivel de ejercicio físico actualmente, más con las personas que generalmente no han sido regulares en su práctica, es la adherencia. Por lo tanto, por un lado, emocionarle. Me gusta mucho escuchar a la persona y valorar por dónde puedo ir. Por ejemplo, intento al principio, cuando comienzo con una persona a entrenar a alguien o a un grupo de personas, porque también hago entrenamiento en grupo de vez en cuando, pues bien, intento hacer muchos juegos. O sea, intento tirar de lo lúdico porque estamos faltos de juego. O sea, cuando somos niños jugamos un montón y nos encanta jugar. Sin embargo, cuando nos hacemos mayores, nos sigue encantando y seguimos teniendo ese gen competitivo y esa forma bonita de interpretar la vida, ¿no? Que a través de lo lúdico. Y sin embargo, pues lo dejamos de hacer muchas veces. Entonces, fundamentalmente yo intento que la persona se divierta, que la persona se lo pase bien mientras entrena. Intento también educar a la persona para que comprenda qué cambios van a haber en su cuerpo y para que comprenda para qué hacemos lo que estamos haciendo. Que no piense, bueno, si Álvaro me lo dice, yo lo hago, pero en fin, que yo no sé ni esto, ni para qué sirve, ni por qué lo hago, ni nada, ¿no? Pues intento educar, intento decir, pues mira, Juanito, esto que estamos haciendo te va a ayudar mucho porque tiene acumulación de grasa y con lo que estamos haciendo vamos a incrementar la masa muscular y ese tejido muscular va a hacer que esa grasa que está ahí acumulada poquito a poco se vaya oxidando y esto nos va súper bien. Entonces intento dar poder a la educación. Siempre le he dado mucho poder y creo que es uno de los aspectos más importantes para que la gente se adhiera al ejercicio. Y por último, intento valorar a la persona para que sea consciente de que progrese, que uno es otra de las claves, creo, ¿no? Para que la persona... No quería interrumpirte, Álvaro, pero iba a decir que no nos tenemos que olvidar que uno de los principios del entrenamiento, que al fin y al cabo es de donde venimos, ¿no? Gran parte de la ciencia, si separamos, a pesar de los jóvenes que somos, si separamos entre la más clásica y la más moderna, la ciencia del entrenamiento más clásica, que hablaba del rendimiento deportivo, hablaba uno de los principios de entrenamiento de integrar al deportista en el proceso de entrenamiento, ¿no? Y parte es esto mismo que tú estás diciendo, educar. Y a día de hoy, con la irrupción de la universalización del entrenamiento personal y el hacerlo llegar a todas las personas sin importar su objetivo. El objetivo salud es básico, ¿no? Quiero decir, Sí. motivo y causa de la universalización del entrenamiento personal es integrarlo también, como estás diciendo, y me atrevería a decir, y hablo desde mi experiencia, porque aquí sí que no puedo decir que hay estudios, pero sí como gestor de instalaciones deportivas, que muchas veces se les olvida a los entrenadores eso mismo, ¿no? El integrarlo, el hacerle partícipe, el explicarle, el saber por qué y para qué, sobre todo el para qué está haciendo un determinado ejercicio. Álvaro, por concluir, porque la idea no era alargarnos, pero es súper interesante lo que dices. En cualquier caso, sí deciros a todos que podéis contactar con Álvaro, podéis contactar conmigo, resolver cualquier tipo de duda. Sí que no me gustaría irme sin antes responder una de las preguntas que ha hecho un compañero, Ses, que está por aquí. Dice, oye, he estado escuchando un entendido en fisiología y habla del concepto angustia fisiológica en estos días del confinamiento. Es un término bien aplicado y dice, ¿y en qué consiste? ¿Tú nos sabes responder, Álvaro? Sí, claro, por supuesto. Ese término de angustia fisiológica es un término que acuño para hacer referencia fundamentalmente a la cascada que ocurre a las personas cuando tienen que hacer... Álvaro, yo no sé el resto de compañeros, pero yo te he perdido un poco, perdona. Si nos puedes repetir. Sí, claro. Ahora bien, se me ve bien.
¿Se me escucha Se te bien? está entrecortando un poco la voz. Yo, por lo menos, te veo un poco entrecortado y te escucho regular. Vale, venga, pues voy a empezar de nuevo. Si se me vuelve a ir, dímelo, por fin, ¿vale? Venga, sin Entonces, problema. decía que como tal, el término angustia fisiológica yo lo empleo para hacer referencia a la serie de factores que se suceden en cascada cuando una persona que está habituada a llevar una vida distinta a la que estos días lleva, de repente se ve obligada a hacer cuarentena en casa y a cambiar sus hábitos de vida, ¿no? Entonces, ¿qué significa fundamentalmente? Pues bien, significa que tenemos un, me voy a poner algo más técnico porque es que me sale así, pero en el Sin cerebro problema. tenemos un eje que es importante, que es el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, ¿vale? Entonces, ese eje es fundamentalmente el que recibe la información del exterior, el que la señaliza, el que transcribe qué es lo que está pasando ahí fuera, el que transcribe qué cambio está viendo, es decir, siempre que hay un cambio, el hipotálamo lo percibe. El hipotálamo ese cambio se lo hace llegar a la hipófisis. Y en la hipófisis, que es una estructura cerebral ubicada justamente por debajo del hipotálamo, es una estructura muy chiquitita, pero una estructura fundamental. Actúa como glándula endocrina. ¿Qué significa? Que secreta hormonas. Y entre esas hormonas, lo que hace es que lleva información, mucha información, a todo nuestro cuerpo. ¿Y qué ocurre con esta información? Que cuando nuestro estado emocional no es del todo bueno, suele llevar información a otra glándula endocrina. Glándulas endocrinas son efectores de hormonas, son lugares donde Sí. se fabrican hormonas, ¿vale? Entonces, da información a estos lugares donde se fabrican hormonas de que generen hormonas que generalmente no nos convienen generar en el cuerpo. Por ejemplo, aumenta mucho la hormona de la noradrenalina. Suele ser una hormona que nos hace sentir demasiado estresados, por ejemplo, ¿no? Eh, intentar desviar niveles normales de concentración hormonal en sangre. Y si esto no se controla, si esto no se le da poder, puede llegar a desencadenar pues, estados depresivos, estados de decadencia, estados de dejadez a nivel de ejercicio, a nivel de alimentación, a nivel de descanso, no descansamos bien, ¿vale? Entonces, ese es el término que yo he acuñado como angustia fisiológica y lo he acuñado para hacer referencia a que es importante controlarlo en estos momentos y que hay formas de controlarlo que en parte yo en mis cursos educativos que estoy impartiendo online intento dar herramientas para que se controle y para que estos días que son distintos, digamos, pues no tengamos este estrés fisiológico y lo podamos controlar. Álvaro, pues mil gracias por una explicación tan detallada. Bueno, llevamos ya un buen rato. La idea no era esta, pero en cualquier caso es súper interesante todo lo que nos cuentas, Álvaro. Alguno pensará que tenías el Google abierto ahí, el Wikipedia, pero los que te conocemos sabemos que no, que eres una máquina y que estás hablando desde el conocimiento. Enhorabuena una vez más, Álvaro. Creo que todo esto que estás haciendo vía online para todo el mundo deberías recopilarlo en una especie de ebook y aunque sea de difusión gratuita que llegue a todo el mundo y darte a conocer un poco más. Y sigue así, que te voy a decir que me encanta verte crecer de esta manera, nunca tuve ninguna duda de esto y tienes una trayectoria enorme todavía por delante, Álvaro, sigue trabajando. Muchas gracias, Pedro. Por cerrar, ¿nos quieres concluir de alguna manera esta charla que ha ido tan dirigida al respecto de la fisiología y la situación que nos trae en estos tiempos? Sí, claro, Pedro. Bueno, ante todo, darte las gracias por invitarme a estar aquí esta mañana contigo y con todos los televidentes. Y para mí es un honor. Por otro lado, pues claro, me gustaría concluir con algo importante y es que considero que deberemos empoderarnos para hacer efectivo cambios sobre nuestra salud. Es decir, tenemos que coger las riendas de nuestro propio caballo y manejar nosotros la situación. Entonces, me gustaría hacer llegar el mensaje a las personas que nos estén en este momento viendo y escuchando de que se eduquen mucho en materia de salud, porque de esa forma vamos a evitar llevar a nuestro cuerpo a situaciones que para él no son cómodas y para él no son beneficiosas. Entonces, para prevenir hay que educar y para educar pues hace falta pues ponerse poquito a poco y
invito a las personas, por ejemplo, a mis cursos online, decir que son gratuitos, ¿vale? O sea, que la gente pues que se anime y que van a aprender un montón seguramente y que nos lo vamos a pasar bien, que es lo que hemos estado comentando, que se diviertan las personas es importante, Pedro. Y nada, Pues que muchísimo ánimo a todo el mundo y que no hay mal que por bien no venga, que esto nos va a ayudar muchísimo para muchas cosas. Solamente hace falta tiempo, esperar y ya nos vamos a ir dando cuenta de que esto pues tiene sus cosas positivas. Eso También. espero. Desde luego que las tiene, hay que saber verlas, está claro, como en todas las situaciones de la vida hay que sacarle el lado positivo a las cosas. Espero sinceramente que esto, como todos, ¿no? Que acabe lo antes posible, pero sobre todo, más lo espero todavía que aprendamos como sociedad de esto que nos ha pasado y cómo podemos mejorar, que creo que parece evidente que en muchos aspectos sociales y demás, aunque no sea nuestro ámbito entrar a hablar de eso, tenemos muchas cosas a cambiar y en las que trabajar mucho. Álvaro, un Eso espero. placer. Mil gracias a Igualmente, todos los Pedro. que habéis sacado un ratito para escucharnos este sábado de Semana Santa, más especial que nunca a esta hora de la mañana. Y nada, solo contaros que aunque despidamos a Álvaro, a partir del lunes estaremos a tope todos los días con una charla y algún día hasta con charla doble. Durante el fin de semana en las redes sociales colgaré el calendario de planificación y también ya hay cosas para la próxima semana. O sea que Álvaro es de los primeros, no ha sido el primero, pero es de los primeros, una cuestión de agenda pero algo muy especial. Un sábado por la mañana, aunque sea Bueno, un poco más difícil, pero muy, muy especial. Oye, muy un abrazo bien. a todos. Gracias por la pregunta, Ses, que creo que Álvaro te ha respondido a la perfección. Y nos seguimos viendo, ¿vale? Os espero durante la semana y Álvaro, un abrazo pronto. Espero verte cuando todo esto acabe. Un abrazo muy, muy fuerte. Muchísimas gracias. Cuidarse. Hasta luego. Adiós, adiós. Chao, feliz día. Igualmente. Gracias.